Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión formativa. Soy Samuel Arenas, voy a ser el moderador de esta tarde. Soy el director de negocio de banca digital en Singular Bank. Hoy tenemos a Victoria Torre, que nos va a hablar sobre inversión en productos apalancados, un tema que también ha sido demandado por los clientes. Y bueno, pues le vamos a contar un poco las opciones que tenemos de invertir usando apalancamiento. Simplemente comentar el funcionamiento de la sesión. Se traducirá en... Perdón, la sesión tendremos media hora primero de formación con Vicky, que será donde nos explicará por los puntos que tenemos, y luego tendremos media hora de preguntas y respuestas. Las preguntas podéis canalizarlas a través del chat de la plataforma, las dejáis por escrito y yo al final de la sesión de Vicky se las informaré. Sin más, le dejo la palabra a Vicky y la formación Inversión en Productos Apalancados. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, y buenas tardes a todos. Mi reto para hoy es ya no solamente explicar algunas partes que pueden ser un poco más complicadas, sino intentar ir a un ritmo más lento. Y aquellos que a lo mejor tengáis un conocimiento un poco más avanzado, pues por favor disculpadme. La presentación es larga, la he intentado acortar, pero la vamos a dejar tal y como está, porque como después está a vuestra disposición, así la tenéis completa, pero la última parte es un poco más teórica. Y para mí es más importante hoy ir a un ritmo un poco más lento y donde lleguemos hemos llegado y si es necesario se hará una segunda sesión al respecto. Lo primero que queríamos decir es, bueno, ¿qué consideramos apalancamiento? Al final llamamos apalancamiento a todo aquello que implique que cuando estoy invirtiendo, puedo estar invirtiendo con una cantidad más alta de la que yo realmente dispongo y por lo tanto los resultados van a estar multiplicados, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Vamos a suponer aquí, vamos a ir después avanzando en los conocimientos. Yo realizo una inversión de 10.000 euros, pero míos son solamente 1.000 euros. Es decir, en este caso, que es muy sencillo, yo estoy invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. Y os preguntaréis, ¿y cómo se puede hacer eso? Si yo solo tengo 1.000, yo estoy acostumbrado a que solo me puedo gastar 1.000. ¿Cómo es posible que pueda llegar a invertir por 10.000 euros? Bueno, aquí entra en juego el concepto de lo que llamamos crédito y hay distintas maneras de conseguir este apalancamiento y algunas de ellas las vamos a ir viendo en las siguientes slides. ¿Qué ventajas y qué riesgos tiene operar con apalancamiento? Pues evidentemente que me va a permitir obtener rentabilidades más altas, porque si yo estoy operando con 10.000 euros y solo tenía 1.000 y gano, voy a multiplicar por 10 esas posibilidades de ganancia, porque además solamente estoy desembolsando una pequeña parte del total de la inversión. ¿Qué riesgo tiene? Pues pensemos en la parte contraria. Si pierdo, voy a perder más dinero. Incluso podría llegar a perder más de lo que yo tenía inicialmente, más de esos 1.000 euros. Hay muchos mecanismos para evitarlo, pero podría llegar a darse el caso de que yo perdiera más de lo que he invertido inicialmente. Por tanto, este tipo de inversiones con apalancamiento se recomiendan solamente para aquellos inversores que sean capaces de asumir ese riesgo y además una cosa muy importante es el apalancamiento muchas veces no es para estar abierto muchísimo tiempo. ¿Puedo estarlo? Sí, pero generalmente como son productos de riesgo y productos con apalancamiento y suelen conllevar también muchas veces unos intereses, no nos interesa tener una posición abierta mucho tiempo. Es decir, ¿puedo tener un warrant un periodo de tiempo largo? Bueno, lo puedo tener, pero no es el objetivo de un warrant. El warrant es un producto de más corto plazo. Si quiero invertir a largo, pues puedo comprar acciones, meterlas en una cuenta que no tenga comisión de custodia y dejarlos ahí un periodo de tiempo determinado porque no tengo prisa. Pero los productos apalancados en general no son para tenerlos mucho tiempo y además tengamos en cuenta que muchos tienen vencimiento. Y además, como es un producto de riesgo, también es importante tener en cuenta que tengo que estar más pendiente de qué es lo que esté pasando con esas acciones. Precisamente por eso, porque tiene más riesgo. Vamos a ver el primero de los ejemplos, va a haber varios a lo largo de la presentación. Lo que estábamos comentando anteriormente, yo tengo 1.000 euros, vamos a suponer, para invertir en una compañía determinada, que en este momento está cotizando a 10 euros. Tengo dos opciones. Yo tengo 1.000 euros y los invierto a contado, compro acciones, o bien los invierto con un producto que tiene apalancamiento, que en este caso, pues por ejemplo, me puede dar una exposición al mercado de 10.000 euros. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en el primero de los casos. Si yo compro 100 acciones de esa compañía B
a 10 euros, ¿de acuerdo? Me gasto 1.000 euros. ¿Qué ocurre si esa acción B sube un 5% y yo decido vender? Pues que venderé esas 100 acciones a 10,50. He ganado 1.050. Si resto 1.000 a 1.050, he ganado 50 euros. Vamos a ver qué ocurriría ahora si yo hubiera operado con apalancamiento. Repetimos que tengo 1.000 euros, pero alguien me ha prestado otros 9.000, luego ya veremos las fórmulas que hay para estos préstamos. Por tanto, yo voy a comprar, en vez de 100 acciones, voy a comprar 1.000 acciones y voy a gastarme 10.000 euros en esa compra. ¿Qué ocurre cuando vendo? Pues que como estaban a 10,50, yo lo que hago es venderlas y consigo 10.500 euros. Entonces he ganado 500. Como había un apalancamiento de 10 veces, he ganado 500 euros. Devolveré lo que me había prestado, que eran esos 9.000 euros, y gano 500 euros. Vamos entendiendo un poco en qué consiste el apalancamiento, en poder comprar por una cantidad superior a la que yo realmente tengo en mi bolsillo. Aquí hemos puesto un ejemplo que es un poco más real y vamos a intentar ver todas estas partes de forma bastante detallada. Uno de los instrumentos con los cuales yo puedo operar con apalancamiento son los warrants. ¿Qué es un warrant? Un warrant es un producto derivado que lo que me da cuando yo lo compro es el derecho, pero no la obligación, a comprar, en el caso de un call, o a vender, en el caso de un put, un determinado activo a un determinado precio y en una fecha de vencimiento determinada. Y a cambio de reservarme ese derecho, yo pago una cantidad, que es la prima. Yo cuando daba cursos de warrants, que hace mucho que no lo doy, siempre ponía el mismo ejemplo. Sería la diferencia entre, yo ficho jugadores de fútbol, la diferencia sería entre comprarlo hoy al jugador, ¿de acuerdo? Imaginad que estáis en mitad de la temporada y lo queréis comprar, pues lo podéis comprar ahora o podéis reservaros el derecho a comprarlo cuando acabe la temporada para la temporada que viene. ¿Qué ventaja tiene comprarlo en este momento? Bueno, pues que ya es vuestro. ¿Y qué desventaja tiene? Pues imaginad que si lo habéis comprado a mitad de la temporada y tiene que seguir jugando con su club durante esa temporada, pues pueden pasar varias cosas. Lo compráis hoy y resulta que antes de finalizar la temporada se rompe un tobillo y ya no es un buen jugador. Bueno, pues en ese momento, como no lo necesitabais en ese momento y lo habéis comprado, pues no tendría mucho sentido. Una opción es que os reservarais el derecho a comprarlo una vez que hubiera terminado la temporada y que además le pusierais el precio que vosotros creéis que sería justo para ese jugador. Y luego podrían pasar varias cosas. Que se haya convertido en el goleador de la liga y por tanto habéis comprado fenomenal a un precio y el jugador a final de la liga pues vale muchísimo más y habéis comprado estupendamente. O bien que se haya roto ese tobillo y que no valga y por tanto tengáis que comprar algo pues que no vale. Pero como hemos dicho antes, el warrant lo que os da es el derecho a comprar algo en el momento futuro. ¿Qué pasaría con este jugador? Pues que llegado el momento habríais pagado el derecho a reservaros esa compra, pero no la ejercitáis. Decís, pues no me interesa, se ha roto un tobillo, este jugador ya no me sirve y por tanto pierdo ese derecho que yo me había reservado, pero no me obligo a quedarme con el jugador. Bueno, pues los warrants es esto. Yo tengo derecho a comprar en un momento futuro algo a un determinado precio y a cambio de ese derecho que yo me he reservado, pago una cosa que se llama prima. Y esa prima normalmente es un porcentaje de lo que vale realmente el producto en sí. Esto que os pongo aquí es real, ¿vale? De hoy. Si os metéis en la página de un emisor, pues podéis ver los distintos warrants que hay sobre acciones y los precios que tienen de ejercicio. En este caso es un derecho de compra, hemos dicho call, sobre Acciona, ¿de acuerdo? Y el precio al que yo lo puedo comprar es 0,51. Tenemos una paridad que es 20:1, que ahora explicamos lo que significa. Y yo me reservo el derecho al día de vencimiento, que es en diciembre de este año, a comprarlo a 90 euros. Esto es lo que significa el strike, ¿vale? Entonces, vamos a desglosar lo que hemos dicho. Tengo el derecho a comprar, es un call, en el vencimiento, 18/12, un título de Acciona a un precio de 90 euros. Y pago por ello, me reservo el derecho a comprar 0,51. Hemos dicho además que hay una paridad, 20:1 en este caso. Necesito 20 warrants para comprar una acción de Acciona. Entonces, ¿cuánto me costaría una acción de Acciona? Pues 20, porque necesito 20 warrants, por 0,51, 10 euros. ¿Vemos la diferencia? Por este derecho que yo me reservo a comprar una acción de Acciona, me cuesta hoy 10 euros, hay una incertidumbre futura,
En cambio, si yo compro la acción al contado, ¿cuánto me costaría? Pues 97, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy me costaría reservarme el derecho a comprarlo en este momento, me costaría 10 frente a comprarlo a contado, que me podría costar en torno a 90, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo solamente tengo 1.000 euros. Tengo dos opciones. Para tener la misma posición, 10 acciones, podría hacer dos cosas. Yo me gasto mis 1.000 euros al contado, a 97, 90, luego en un ejemplo lo vamos a poner a 90, pero a 97 me puedo comprar solo 10 acciones, porque solo tengo 1.000 euros. ¿Qué pasa si utilizo un producto apalancado como son los warrants? Pues que me puedo comprar, hemos dicho que la proporción es 20 para tener una, pues me podría comprar para tener la misma posición, es decir, 10 acciones, necesito 20 warrants por cada una de las acciones y pago 0,51, me gasto 102 euros. ¿Vemos la diferencia? En un caso para tener 10 acciones, hoy me tengo que gastar 1.000 euros. En el caso de que lo haga con warrants, me gasto 102 hoy para tener el derecho a comprarlo en un momento hasta el vencimiento y me gasto una cantidad muy inferior. Esto sería una opción, gastarme 1.000 o gastarme 102 para tener la misma exposición a 10 acciones. Pero puedo ser más ambicioso. Digo, bueno, pues ya que tengo 1.000 euros, lo que voy a hacer es me lo voy a gastar todo. A ver qué apalancamiento consigo. Bueno, pues si me gasto 1.000 euros, puedo comprar 1.000 euros entre 0,51 que me cuesta cada uno de los derechos. ¿Os acordáis que la prima era 0,51? Me puedo comprar 1.960 warrants. ¿Qué hemos dicho? Que la paridad es 21. Como tengo 1.960 warrants, me van a dar el derecho a comprarme 90,8 acciones. Redondeo, 90 acciones. ¿Vale? Con el mismo dinero, que son 1.000 euros, me da derecho a comprarme 90 acciones, mientras que si las compro al contado, solamente puedo comprarme 10 acciones. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo funciona el apalancamiento en real. Aquí habíamos puesto 97, para que sean casos equivalentes, vamos a suponer que lo compro a 90 para poder comparar, ¿vale? Tenía esos 1.000 euros, compro 1.090 euros y puedo comprarme 11 acciones. O me compro los 20 warrants y me gasto esos 102 acciones. O para lograr el mismo apalancamiento, lo que hago es, pues como decíamos anteriormente, me puedo comprar más warrants y llego al máximo. Vamos a suponer que en el vencimiento las acciones están a 100 euros. Primer caso, he comprado al contado. Compré a 90 euros, me compré 11 acciones y por tanto lo que hago es pagué en su momento 990 euros porque yo esperaba que la acción subiera, he acertado en la dirección de la acción, vendo esas 11 acciones a 100 euros, consigo 1.100 euros y por tanto he ganado 110. ¿Qué rentabilidad tengo de la operación? Pues un 11%, siempre sin tener en cuenta las comisiones. ¿Qué pasa si opero con warrants utilizando, como veíamos antes, el máximo apalancamiento? Me reservo el derecho a comprar 98 acciones a 90 y por tanto lo que pago son 8.820 euros. Luego vendo esas 98 acciones que he conseguido con los warrants a 100 y por tanto gano 9.800. ¿Qué he ganado? 980. ¿Cuál es la rentabilidad de mi operación? 98 euros. ¿Os acordáis antes que lo que decíamos era que en este tipo de operación había un apalancamiento, en este en concreto, de 9 veces, casi 10 veces? Y efectivamente vemos como mi resultado se ha multiplicado por 9. ¿Entendemos lo que es una operación con apalancamiento? Pues este sería un ejemplo clarísimo. Oye, la parte mala hay que contarla. ¿Qué es lo que ocurre si cuando llega el vencimiento la acción de Acciona, en vez de estar a 100, está a 80? Pues obviamente no voy a reservar el derecho, no voy a ejercitar ese derecho a comprar a 90, perdón, algo que vale 80 en el mercado. Entonces, directamente lo que hago es, pues no ejercito mi derecho y pierdo la prima que he pagado. Pierdo esos 1.000 euros porque me lo había gastado todo en warrants, ¿de acuerdo? Entonces, pierdo la prima. Sería el mismo caso del jugador de fútbol, pues si se ha roto el tobillo, no ejercito la acción de compra. ¿Qué ocurre con los warrants o con los productos apalancados? A priori las pérdidas pueden ser del 100% o incluso más en algunos casos, pero en todo momento yo sé cuánto voy a perder. ¿De acuerdo? Están acotadas. Como máximo lo que puedo perder es la prima. ¿De acuerdo? Entonces esto es una operación con apalancamiento. Hemos visto aquí que decíamos, oye, si están a 80, pierdo todo porque no ejercito el derecho. Aquí os hemos pintado cómo sería gráficamente un ejemplo de una compra de un warrant call, para que lo veáis. Hemos dicho que cuando nosotros compramos un derecho, un warrant, pagamos una prima, ¿vale? En este caso, 0,38. Esto es el ejemplo de una compra de call de Iberdrola.
ahora mismo está cotizando a 10,84, bueno, no nos importa, pero es una referencia, y yo me reservo el derecho a comprarlo a 10,75. ¿Por qué? Porque yo creo que va a estar muy arriba Iberdrola en un tiempo, pues va a estar a 11, a 12, ¿vale? Entonces yo compro, me reservo hoy el derecho a comprarlo en un momento futuro a 10,75, porque creo que va a estar por encima y como soy muy listo, hoy me reservo el derecho a comprarlo a 10,75. Y por este derecho yo me reservo, yo pago una prima de 0,38. Pueden pasar distintas cosas. ¿Qué es lo que pasa si en el momento de vencimiento, en vez de estar a 12, como yo creía, está a 9? Pues evidentemente que no voy a ejercer el derecho a comprar a 10,75 algo que vale 9 en el mercado. Pues me voy al mercado y lo compro a 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decir, pues no he ejercido mi prima. ¿Y qué es lo que he perdido? La prima, lo que ya había pagado como derecho para reservarme la posibilidad de comprar en el futuro a 10,75. En toda esta parte, hasta que llegue al precio de ejercicio, estoy perdiendo dinero. ¿Qué pasa si llega el precio de ejercicio? ¿Coincide el precio de ejercicio con el precio de cotización en el momento de vencimiento? Pues que el precio de vencimiento es un 10,75 y yo tengo derecho a comprar a 10,75, ni gano ni pierdo, pero ¿qué estoy perdiendo? La prima. A partir de este punto, todo lo que vaya subiendo la cotización, ya empiezo a recuperar una parte de la prima que he pagado. Por ejemplo, si el momento de vencimiento, el precio está en 11 y yo tengo derecho a comprar a 10,75, bueno, pues compro a 10,75, vendo a 11, gano 0,25 y pago una prima, pierdo 0,13. Tened en cuenta también que cuando estamos hablando de este derecho de comprar y vender, los warrants lo que se hacen es se liquidan por diferencias. No tengo que ir al mercado a comprar las acciones para luego venderlas. Hay determinados derivados que sí, pero en los warrants se liquida por diferencias, ¿vale? Pero lo estamos poniendo así gráficamente para que se entienda un poco mejor. Y precio, si en el vencimiento está en 12 y yo tengo derecho a comprar a 10,75, pues fenomenal, porque gano 1,25 menos el precio de la prima, estoy ganando 0,87. Con los productos apalancados, en concreto con los warrants, hay un punto en el que los beneficios son ilimitados y además se multiplican, mientras que las pérdidas siempre están acotadas como máximo a la pérdida a la prima que yo he pagado. ¿Cómo puedo apalancarme? ¿Cómo puedo conseguir este beneficio de poder invertir de forma apalancada cuando yo tengo una cantidad de dinero inferior? Bueno, pues con una serie de productos, con las cuentas de bolsa crédito, con los CFDs, con los futuros, con las acciones, con los warrants, que son lo que acabamos de explicar, o con algunos ETFs apalancados. Aquí vamos a ver algunas de las opciones más representativas. Primero decir también que cuando estamos hablando de productos apalancados, muchos piensan en especulación y no siempre es así. Hay veces que se utilizan los productos apalancados o bien como elemento de cobertura o bien como elemento de cash extraction, que ahora veremos cuál es esta estrategia. Y luego simplemente pues porque quiero especular al alza, a la baja o lateral. Porque casi todos los productos apalancados me permiten ponerme posiciones compradas y vendidas. Me permiten vender a crédito. Algo que en general no se puede hacer al contado porque no puedo vender algo que no tengo. Con este tipo de productos muchas veces derivados sí que lo puedo hacer. Entonces, vamos a suponer el caso de cobertura. Vale. Imaginad que tenéis una determinada cartera de acciones importante y que vais a hacer un super viaje durante 3 meses y no queréis que nadie os interrumpa. Bueno, pero como tenéis una cartera importante, lo que no queréis en ningún caso es que haya una posición desfavorable y que caiga en el mercado y cuando vengáis, pues tengáis un disgusto con vuestra cartera. Entonces, lo que se puede hacer es intentar vender, tenéis una cartera, la tenéis comprada, intentar vender un determinado producto apalancado para estar cubiertos. ¿Qué pasará si cae, vosotros vendéis esa cartera? ¿Qué pasará si caen las acciones en el mercado? Pues si caen las acciones en el mercado estaréis perdiendo por el lado de la cartera, que habrá bajado su valor, pero como os habéis reservado el derecho a vender en corto con un determinado instrumento apalancado, esa parte irá favorablemente y se compensará. Y por tanto os sirve de cobertura. Y en el caso contrario, pues nada, las acciones han subido, pues fenomenal, porque la cartera va subiendo. En este caso, el futuro o el producto apalancado inverso que habéis perdido tiene pérdida de valor, pero el efecto de una cosa compensará a la otra.
Vamos a ver cómo se puede conseguir esa cobertura, que lo vimos también en la sesión anterior de venta en corto, pero aquí la vamos a repetir de una manera un poco rápida. Tenemos una cartera de 250.000 euros que está formado por esos valores. Vamos a suponer en este caso que está aquí ponderado. Cuando nosotros queremos hacer una cobertura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la beta que tiene. ¿Por qué? Vamos a suponer que hiciéramos una beta teniendo en cuenta una acción y el índice de referencia. Si el índice de referencia, la beta es unitaria, la beta lo que siempre hace es relacionarnos cómo se mueve esa determinada acción cuando se mueve el índice de referencia en un porcentaje. Una beta del 1,19 en el caso de Telefónica significa que cuando Telefónica sube un 1%, Telefónica lo hace en un 1,19. Por tanto, es más arriesgado. Si yo me comprara un instrumento para cubrirlo con una beta unitaria, me quedaría cubierto por debajo, porque si se mueve, si cae un 1%, yo habré caído un 1,19 y por tanto no estaré correctamente cubierto. Y en el caso de Almiral, si por ejemplo la beta es del 0,37, si sube un 1% el IBEX, mi valor va a subir solamente un 0,37. Si cae un 1, mi valor va a caer solamente un 0,37. Si yo me compro una protección de una beta unitaria, voy a estar sobrecubierto y, por tanto, lo importante es ajustarlo. ¿Cómo se hacen estos cálculos de una cobertura? Pues de manera muy rápida. Lo primero que yo tengo que hacer es pues intentar ver cuál es la beta global de la cartera. Como yo me he sacado aquí datos reales, las betas unitarias, pues lo pondero. En este caso, todos los valores tienen el mismo valor, pues me lo pondero. Y me da una beta de la cartera de 0,912. Esto significa que si el IBEX sube un 1%, pues mi cartera lo va a hacer en un 0,91 y si cae, también lo va a hacer así. Otra opción sería que yo me comprase un futuro contrario para cada una de estas acciones. Pero claro, me tengo que comprar 5 futuros y esto es una lata y es más costoso. Muchas veces lo que puedo hacer es una cobertura a través de un único futuro del IBEX 35, sobre todo si es más o menos equivalente, ¿vale? En ese caso lo que hago es, pues efectivamente me hallo cuál es la cobertura y después lo que hago es me voy al mercado de futuros y vendo un IBEX 35 en la proporción necesaria para que mi cartera esté cubierta. ¿Cómo lo calculo? Mi cartera vale 250. ¿Qué me voy a comprar? Un futuro del IBEX. Vale 7.000. Pero ojo que cuando yo me compro un futuro del IBEX, esto es un producto apalancado por 10 veces. Es decir, que cuando yo me compro un futuro del IBEX, en realidad no estoy comprando 7.000, sino que estoy comprando 70.000. 250.000, que es mi cartera, entre 70.000, lo multiplico por la beta, ¿vale? Y me da 3,25. Esto significa que para que mi cartera esté muy cubierta, totalmente cubierta, tengo que vender 3,25 futuros del IBEX 35. Como no puedo vender 3,25 porque es un futuro y tengo que venderlo por enteros, puedo vender 3 futuros del IBEX y luego hay otro instrumento que es el mini IBEX, que el multiplicador es 1 y lo que haría sería vender 2 del mini IBEX y de este modo ya estaría más o menos cubierto. Me quedaría aquí este 0,05, pero como veis tendríamos una cobertura bastante buena de la cartera. La otra estrategia que se puede hacer con productos apalancados es lo que se llama cash extraction. ¿Os acordáis que al principio decíamos que si yo tenía un producto apalancado podría hacer dos cosas? O bien calcular la posición equivalente o bien ir al máximo y gastarme el mismo dinero que yo tenía pensado. Si yo tenía 1.000 euros, podía decidir que para una posición equivalente me compraba solamente el equivalente o bien ir al máximo de apalancamiento y gastarme los 1.000 euros. Vale, pues el cash extraction lo que significa es, vale, yo me quería comprar realmente 11 acciones, pues me voy a seguir comprando 11 acciones, pero como en vez de gastarme 1.000 euros solamente me tengo que gastar 102, me sobran 900. ¿Qué hago con los otros 900? Pues lo que yo quiera. Esta estrategia se utilizaba mucho cuando los tipos de interés estaban en niveles interesantes, porque yo lo que hago es que como solamente me estoy gastando 100, los otros 900 los meto, pues a lo mejor en un producto a plazo o un producto con una buena rentabilidad, unos buenos intereses. Ahora mismo es más difícil de obtener, con lo cual esa estrategia tiene un poco menos de sentido, pero que sepáis que existe y que de este modo pues os gastáis solamente 100 y los otros 900 los tenéis libres para hacer lo que consideréis oportuno. Cuentas de bolsa a crédito. Vale, las cuentas de bolsa a crédito, nosotros tenemos dos, la centuplica y la quintuplica. Esto lo que nos permite es realizar operaciones de compra y de venta, pero vosotros ponéis una parte, por ejemplo, 1.000 euros, y nosotros os vamos a dar una parte más. En el caso, por ejemplo, de la cuenta centuplica que multiplica por 10, el cliente pone 100 y nosotros le damos otros 900 y va a estar operando por 1.000. Esto significa que, igual que habíamos visto al principio, me va a permitir comprar más acciones.
Yo tengo 1.000 euros para invertir en B que cotiza a 13. Con una cuenta de bolsa normal solamente me voy a poder comprar 76 acciones. Con una cuenta apalancada me voy a poder comprar 10 veces más, porque yo pongo 100, me ponen otros 1.000 y por tanto voy a poder operar con muchísimo más dinero del que tenía. ¿Qué apalancamiento tienen las cuentas? Pues aquí esto es un pequeño ejemplo y es real. La cuenta quintuplica es lo que me daría. Varía en función de la cuenta que se abra y en función de los valores. Por ejemplo, si cogemos quintuplica, vemos que el factor de apalancamiento son 9. Es decir, si yo quiero comprar acciones de Nagas y yo pongo 1.000, Singular Bank me puede dar hasta 9.000 euros más y yo compro por 10.000. ¿Por qué, por ejemplo, Aircross tiene solamente un multiplicador de 3 o Fluidra de 5? Porque depende de la volatilidad de estas acciones y de la liquidez. Si es un valor que es muy volátil, pensad que vosotros ponéis 1.000 y yo os dejo 9.000. Si es un valor muy volátil, en una sola sesión se puede ir y empezáis a perder no solamente vuestros 1.000, sino la parte que tenéis a crédito. Entonces, en función de si ese valor es más o menos volátil, no todos los casos se da el mismo crédito para operar con este tipo de acciones. Entonces, cada uno tiene un factor de apalancamiento. ¿Qué ventajas tienen estas cuentas? Pues que operamos por un importe superior, además, bueno, como decíamos antes, tiene un límite de crédito que no se puede nunca exceder. Otro de los requisitos es que no se puede concentrar más del 80% en un solo valor para evitar riesgos excesivos. Si se opera intradía, no hay intereses. Y si nos quedamos abiertos más de un día, porque con este instrumento lo puedo hacer, bueno, pues en ese caso sí que tengo que pagar una serie de intereses. Aquí tendríais un ejemplo, porque la gran pregunta es, oye, ¿qué pasa si la posición es desfavorable? Que yo solamente tengo 1.000 euros y resulta que me habéis dejado 9.000. Bueno, nosotros en todo momento lo que hacemos es calcular cuál es la posición del cliente y en caso de que la posición sea desfavorable, para que no pierda más de lo que tiene, lo que hacemos es cerrarle. Esto, el ratio actual, es la diferencia entre los activos, que en este caso sería lo que el cliente tiene, que son 12.000, y los pasivos, que es lo que debe, que son 9.000. Y nos da un ratio de 139. ¿Qué es lo que ocurre si las acciones empiezan a caer? Pues, por ejemplo, si se llegaran a situar en 10.200, si volvemos a hacer el mismo cálculo, empezamos a estar en una zona de riesgo. Pensad que si caen las acciones, el cliente solamente había aportado una cantidad, ¿vale? Entonces, si ya llegamos a 10.200 euros, estamos muy cerca de los 9.000 que hemos puesto. Entonces, esto es una zona de riesgo que ponemos ahí en el radar. Y si sigue cayendo, llega aquí un límite que ya es el máximo, que para que os hagáis una idea estaríais cerca de 10.000 y en este caso cerramos las posiciones. ¿Para qué? Para poder devolverte el dinero, o sea, para que nos puedas devolver el dinero que nos debes y tú te quedes con tus 1.000 euros iniciales. De todo este modo, a pesar de ser una operación de crédito, siempre lo intentamos vigilar muy de cerca para evitar que pueda haber pérdidas innecesarias para el cliente. Y aquí tenéis un ejemplo de compra a crédito. Vamos a suponer que teníamos esta cuenta, es un ejemplo real que tomamos en 2014, pero bueno, podríamos haber puesto uno más actual, pero este es real. El 4 de julio del 2014 estas acciones de Nagas empezaron a subir porque había un Consejo de Ministros que iba a anunciar la reforma del sector de gas. ¿Qué pasa con la cuenta quintuplica? 1.000 que tiene el cliente, 9.000 que le prestamos, compra por 10.000. Hubiera podido comprar 420 títulos a 9.550 euros, ¿de acuerdo? 1.000 son del cliente, yo le he prestado 9.000. Pasan 3 días, la acción está subiendo y se venden los títulos a 24,50. 10.290 es lo que se gana. ¿Cuánto hubiera ganado en total? 7,35. 1,75 por acción. Tenemos que quitar los gastos de la operación. ¿Cuál es la plusvalía? Tenemos que tener en cuenta que en este caso la inversión, con respecto a la inversión total, la rentabilidad hubiera sido del 7,69. Si tenemos en cuenta los 1.000 euros que yo aporté, es decir, no solamente la diferencia entre lo ganado y lo perdido, sería un 73%. Y si lo hubiera comprado al contado, pues evidentemente, como he comprado menos, la plusvalía hubiera sido de 75 euros en vez de 735. Aquí, como vemos, hay un apalancamiento importante. Y repetimos, no todo el monte es orégano. Si hay pérdidas, hemos visto que podemos llegar a perder todo lo que teníamos invertido. ¿Y qué es lo que ocurre si yo invierto al contado? Pues que llega un momento que, aunque haya el vencimiento, yo puedo seguir aguantando. Puedo decidir que lo quiero vender porque no quiero perder más. Pero también está en mí la decisión de seguir conservando esos títulos y esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, hasta que la acción recupere. Algo que no puedo hacer con determinados productos a crédito, ¿vale? La filosofía de la compra a crédito es yo compro aquí barato para intentar vender más tarde.
También existe la posibilidad, como hemos dicho antes, de vender a crédito, porque este tipo de productos apalancados me permiten esa opción. Entonces, en el caso de la venta a corto intradía, operaría al revés. Puedo operar de forma apalancada, con préstamo, y la idea, si lo hago dentro del día, es yo vendo hoy títulos a un determinado precio porque creo que van a bajar más adelante en el mercado, en el día, y por tanto los voy a recomprar más baratos. En el caso de la intradía, tengo que cerrarlo en la misma sesión. O bien puedo hacer una venta en control no intradía, quedándome abierto más tiempo. En este caso, alguien me tiene que prestar los valores porque yo no puedo vender algo que no tengo. Y esto se hace a través de un sistema que tenemos, que es el préstamo de valores, que lo vimos en la sesión anterior de venta a crédito, y que si queréis ampliar la información os podemos dar las dos presentaciones a aquellos que no estuvisteis. La filosofía de la venta en corto apalancado es la misma. Yo vendo hoy a un determinado precio porque como creo que la acción va a bajar, la quiero recomprar más tarde a un determinado nivel más bajito y por tanto ganaré porque he vendido a 10 y he recomprado a 8, por ejemplo. Entonces, bueno, se cierra la operación y hay beneficios. Y luego lo que os decía, que la última parte es muchísimo más teórica, hablamos en concreto de lo que es el contrato por diferencias. Pero para que os hagáis una idea y acabamos aquí, los contratos por diferencia, los CFDs, son productos derivados que nos permiten hacer cosas muy similares a lo que hemos visto con el warrant o con un futuro. Yo puedo intentar hacer operaciones especulando qué es lo que va a hacer un determinado valor, una determinada materia prima, un determinado índice, y lo que se hace en estos casos se llama por diferencias porque del mismo modo que veíamos con los warrants, no hay una entrega física. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un contrato sobre el petróleo porque creo que el petróleo va a subir o va a bajar, no voy a tener que comprar físicamente el barril de petróleo para devolverlo, comprarlo a un precio y venderlo a otra persona. Lo que se hace después es liquidar por diferencias con la persona que te ha vendido este CFD. La ventaja es que me permite abrir posiciones largas y cortas, con lo cual puedo tener beneficios tanto en el caso de mercados alcistas como bajistas. Y aquí tenéis un poco los subyacentes sobre los que se pueden operar: acciones, ETFs, índices, materias primas y divisas. Como hemos contado con un poco de detalle el funcionamiento de los warrants, para que os hagáis una idea, esto es básicamente lo mismo. Y hay un poco más de teoría en las siguientes slides, pero como os la vamos a poner a vuestra disposición, simplemente ya es teoría para que tengáis vosotros un poco más de formación sobre los CFDs. Y en algún momento haremos una sesión específica, pero que sepáis que son todos los productos por los que se puede operar con apalancamiento, y el funcionamiento sería muy similar, caso de los CFDs, caso de los warrants, caso de los futuros. Más o menos los ejemplos serían los mismos con diferentes grados de apalancamiento. Y lo dejamos aquí y abrimos turno de preguntas. Y repito que si, como tenemos media hora, si queréis que volvamos sobre alguna de las slides que hemos estado mostrando, pues volvemos sin ningún problema. Perfecto, Vicky. Muchísimas gracias por la ponencia. De momento no tenemos ninguna pregunta. Los clientes podéis ir formulándolas. Os he puesto yo un enlace para que veáis dónde es. Podéis plantear aquí las preguntas. Vicky, aprovechando un poco, mientras plantea alguna pregunta a algún cliente, ¿podríamos repasar un poco más los productos margin, Tentuplica y Quintuplica? Darles una nueva vuelta. ¿No? Porque al final son los productos que yo creo más en grado de complejidad, los menos complejos en cuanto a dificultad. Y yo creo que a alguien que nunca ha invertido en apalancados, pues le puede resultar interesante el ver este tipo de productos. Vale. Gracias. Nosotros es uno de los productos que puede tener, una de las ventajas que tiene con respecto a algunos otros productos apalancados, como pueden ser los CFDs o como pueden ser los futuros, pues por ejemplo algunos de estos productos como los warrants tienen una fecha de vencimiento. Es decir, cuando yo compro un warrant, lo primero que tengo que tener en cuenta es un vencimiento. Y además, cuando va pasando, o sea, al final un warrant pensad que es un contrato durante un periodo determinado. Si estamos apostando, empieza un partido de fútbol, en el minuto 1 hay 90 minutos por delante. En el minuto 1, pues tenemos 90 minutos. Entonces yo apuesto con alguien a que es el Madrid-Atleti y yo creo que el Atleti le va a mantener 3-0 al Madrid. Bueno, pues en el minuto 1 probablemente los madridistas no se crean esto, pero bueno, las apuestas están abiertas. Si pasa media hora y ninguno de los dos ha marcado un gol, yo ya me empiezo a poner nerviosa, porque claro, un 3-0 al Madrid es complicado y ya ha pasado media hora. ¿Qué es lo que pasa? Que esa apuesta empieza a tener cada vez menos valor.
Si ya ha pasado la primera parte y siguen a 0, pues todavía menos. Y si ya quedan 15 minutos, las probabilidades de que se cumpla mi pronóstico son prácticamente nulas. Con lo cual, los warrants, a medida que va pasando el tiempo, van perdiendo valor. Y la diferencia con las cuentas de crédito que nosotros ofrecemos es que no hay un plazo para que tú cierres la operación. Tú puedes, cuando estás operando en el caso de comprar, ¿vale? Cuando es el caso de vender, alguien te tiene que prestar las acciones y te las tiene que prestar por un tiempo, pero podrías luego renovar la posición. Pero vamos a suponer el caso de compra. No hay un plazo inicial. Tú puedes estar comprado y estar todos los días mirando a ver si se cumple tu pronóstico. Tú has comprado a crédito Telefónica porque crees que va a subir y, por tanto, pues los tienes ahí, las mantienes. Que en una semana no se ha cumplido, pues puedes esperar otra semana, puedes esperar otra. Entonces, esto es algo muy importante con respecto a las cuentas que nosotros ofrecemos con apalancamiento, que no tienen esa premura de que tienen un vencimiento, ¿vale? Puedo ir prorrogando la apuesta hasta que considere oportuno. Entonces, las cuentas que nosotros ofrecemos son la quintuplica y la tentuplica. La quintuplica lo que me permite es llegar a operar por hasta 5 veces la cantidad que yo tengo en mi bolsillo. Yo tengo 1.000 euros, puedo llegar a tener hasta un apalancamiento de 5 veces. Y en el caso de la tentuplica, puedo llegar a tener un apalancamiento de 10 veces. Yo pongo 1.000 y Singular Bank me presta otros 9.000, con lo cual voy a operar por 10.000 euros cuando en realidad yo solamente tengo 1.000. Entonces, estas cuentas lo que me permiten es eso, hacer operaciones de compra o venta y no tengo que desembolsar el 100% de la operación. Cuando yo opero al contado y tengo 1.000, solo me puedo gastar 1.000. Y en este caso yo puedo llegar a comprar acciones hasta por 10.000. Entonces, repasando este ejemplo que veíamos aquí, yo tengo 1.000 euros, quiero invertir en B, cotiza 13. Si yo tengo una cuenta de bolsa habitual, si divido 1.000 entre 13, me dice que solamente puedo comprar 76 acciones al contado. Pero, ¿qué pasa con la cuenta de bolsa de crédito? Como apalanco por 10 veces, en el caso de la tentuplica, yo puedo llegar a comprar 769 acciones. Y esto implica que si gano, puedo ganar 10 veces más. Ojo que si pierdo, también podría perder todo lo que yo he invertido. Aquí volvemos otra vez a la diferencia de la inversión al contado. La inversión al contado, yo tengo 1.000, bueno, pues no pasa nada. Ya puedo decidir yo cuándo vendo. Aquí, en caso de que la posición sea muy desfavorable, llega un momento en el que es la propia entidad la que me vende, para que yo no pierda mis 1.000 euros y empiece a perder dinero que le debo a la entidad. Entonces, en ese caso, este es el riesgo que tiene. Aquí veíamos unos ejemplos reales de determinadas acciones. Decíamos que la cuenta quintuplica, como mucho, puedo comprar 5 veces apalancado por 5 y en el caso de la tentuplica puedo operar apalancado por 10, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso de la tentuplica, vamos a suponer las acciones de Nagas. Tienen un apalancamiento de 9. Esto implica que yo pongo 1.000 y a mí me dejan otros 9.000 y puedo llegar a comprar por 10.000. Veíamos que no todas las acciones tienen el mismo grado de apalancamiento. ¿Por qué? Pues porque depende de la liquidez que tengan y depende de la volatilidad que tengan. Si es una acción que en una sesión dada solamente cae un 1%, bueno, pues genial, yo confío en esta acción, además es muy líquida, aquí tenemos, pues, por ejemplo, las acciones de Grifos, que son muy líquidas, y por tanto, si hay una posición desfavorable, yo como entidad puedo venderlas en el mercado muy rápido. Si estamos hablando de acciones que tienen muchísimo menos liquidez, como Grupo San José, ¿qué pasa si empieza a caer? Porque hay una noticia muy mala sobre la constructora. Pues que si empieza a caer, yo voy a tener problemas a lo mejor para cerrar las posiciones de los clientes. Entonces, tengo en cuenta la volatilidad de la acción y la liquidez y en este caso digo, vale, estás en una cuenta tentuplica y podría llegar a darte 9 veces lo que tú pongas. Pero en este caso no te voy a dar tanto porque estas acciones tienen un poquito más de riesgo. Y en este caso, entonces, te doy solamente esto. ¿Qué pasa si tenemos acciones para calcular el riesgo global de la cartera? Pues que se va viendo las posiciones individuales que el cliente quiere comprar. Entonces, esta información siempre está a disposición de los clientes en la página y cuando se va a comprar una acción, se mira cuál es el grado de apalancamiento y además te lo va a decir el sistema. ¿Cuáles son los requisitos o los puntos de la cuenta a crédito? El cliente, como decíamos antes, puede comprar con su dinero y el crédito que nosotros le ofrecemos. Esto no significa que el que opere con la tentuplica tenga que comprar todo. A lo mejor no quiere el apalancamiento máximo. Le ha puesto 1.000, nosotros le hemos dejado 9.000, pero compra por 4.000. No significa que lo tenga que agotar, pero tiene esa posibilidad. Se asigna a cada cliente un límite de crédito que no se puede exceder, ¿de acuerdo?
Cada cliente además se mira y se le dice, bueno, pues este es el máximo crédito que tienes en la entidad. Cada valor, como veíamos antes, tiene un factor de apalancamiento según los criterios de riesgo. No se puede concentrar más del 80% de la capacidad de compra en un solo valor. ¿Para qué? Pues porque si hemos acertado fenomenal, pero si hemos caído, o sea, si cae ese valor, estás excesivamente concentrado y a lo mejor a mí no me da tiempo a desinvertirte en caso de que haya una posición desfavorable. Imaginemos un Popular, el día que hubo problemas con él. Normalmente no hay estos casos extremos, pero bueno, se podría dar. En el caso de las cuentas a crédito, hemos dicho que se puede operar tanto intradía como a más de un día. Cuando yo compro y vendo en el día, en realidad, ¿qué es lo que pago por estas cuentas? Como yo estoy utilizando un crédito, exactamente igual que cuando pido un crédito a una financiación, yo estoy utilizando crédito de la entidad. Entonces, lo que se paga es una operación de compra-venta y además se cobra un tipo de interés por el dinero que la entidad te está prestando. Si yo compro y vendo en el día, a pesar de que hayas utilizado el dinero que Singular te ha dejado, no se pagan intereses. Solamente se pagan intereses cuando el cliente se queda abierto más de un día. Y el tipo de interés que se paga es el que corresponde al número de días que ha estado abierta esa posición. Y también recordad que en el caso de estas cuentas se puede operar en corto. Es decir, puedo pedir que alguien me preste títulos para venderlos porque en realidad yo no los tengo. Importante aquí también tener en cuenta que cuando vendo pasaría algo parecido. Si vendo intradía, cosas que no tengo, pero lo cierro en el día, pues en realidad no estoy utilizando títulos prestados y no tengo ningún tipo de interés. Pero en el caso de que yo me esté abierto más de un día, como alguien me ha tenido que prestar esos títulos, pues en ese caso sí que tendré que pagar un interés a la persona que me ha prestado esos títulos en el mercado. Aquí veíamos un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando yo he comprado a crédito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay una cosa que cuando se opera hay que tener muy en cuenta, que es lo que se llama la ratio de cobertura. Esta ratio de cobertura se calcula de una manera muy sencilla. Activos entre pasivos. Este cliente tiene una cartera que vale 12.900 euros y ¿cuánto debe a la entidad? Ha utilizado 9.263 euros. Es lo que ahora mismo nos debe a nosotros porque es lo que le hemos prestado. Entonces, para saber cuál es la ratio de cobertura, yo digo 12.900 entre 9.200, que es lo que me debes, activos entre pasivos, ¿vale? Ahora mismo estás cubierto, tienes un ratio de cobertura de 139. Es decir, lo que tú tienes está muy por encima de lo que me debes y yo estoy muy tranquilo. ¿Qué es lo que pasa si estas acciones empiezan a caer en el mercado? En este caso son días. Empiezan a caer en el mercado. Pues que yo empiezo a ponerme nerviosa. ¿Por qué? Porque recuerda que tú estás operando con una cantidad muy inferior a que realmente tienes. Entonces, aquí tenemos lo que llamamos límite de zona de riesgo. ¿Vale? Antes lo que teníamos era una cantidad fija. Ahora no hay una cantidad fija de zona de riesgo y cierre de posiciones. Va variando en función de los datos de riesgo de las acciones que tienes. Si tienes, por ejemplo, solamente acciones de día, acordaos que no se puede tener una concentración superior al 80%, pero bueno, podrías haber comprado solamente pues, por un 30% de lo que tienes en la cuenta, el resto te lo has dejado en liquidez. Entonces, bueno, suponiendo que tuvieras más valores, no puedes tener más del 80% en ninguno de ellos, pero lo que te vamos dando es un límite de cierre de posiciones y de zona de riesgo en función de la liquidez y del riesgo de esas acciones. Y si tenemos varias acciones, se pondera por el número por la ponderación que tiene cada una de su cartera. Entonces, por poner el ejemplo que sea más sencillo, empieza a caer día en el mercado y llega un momento que llega a tu límite de zona de riesgo que está en el 124. ¿Vale? ¿Cómo se calcula este límite de zona de riesgo? Pues en este caso sería más o menos, para que os hagáis una idea, una cantidad de 10.200 euros. En este caso, en vez de tener 12.000, ha caído la cotización y, oye, que ahora mismo ya solamente te vale tu cartera 10.200 y me debes 9.200. Esto no cambia, me sigues debiendo la misma cantidad. Claro, ya no estoy tan cómodo, ya no tengo un colchón tan grande, como ahora ya está en 10.200, esto ya empieza a ser una zona de riesgo, pero todavía aguantamos. Aquí, pues posiblemente hay un aviso al cliente diciendo, oye, que esta es una zona de riesgo y además el cliente lo puede ver en todo momento cuando se conecta.
Y cuando la acción sigue cayendo y ya llega a un punto ya bastante duro, es decir, que el colchón entre lo que me debes, que son 9.200, y esto no cambia, y la valoración de los títulos ha caído bastante, aquí haceos una idea que estaría ya de 109, sería más o menos estar en 10.000 euros de cartera, 10.000 y me debes 9.200, pues otra caída más y ya no solamente no me puedes devolver los 9.000, es que ya, o sea, ya has perdido todo tu dinero y empiezas a perder el que te hemos prestado. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que hace es automáticamente la entidad cierra las posiciones para evitar que el cliente tenga más pérdidas que el dinero que él mismo ha aportado. ¿Vale? Y aquí veíamos un caso de ejemplo de cómo sería operando al contado y operando con la cuenta centupleta. Estupendo, Vicky. Muchísimas gracias por repasar nuevamente este producto. Tenemos una pregunta. Nos plantean, por favor, ¿me podéis decir qué tipos de órdenes para operar con warrants? Gracias. Vale, con warrants tened en cuenta que hay una característica y es cuando alguien está comprando acciones de Telefónica, los compradores se posicionan, compran y venden. Entonces, cuando os metéis a ver las posiciones de Telefónica, sabéis que hay varias posiciones de compra y de venta, hay una profundidad detrás real en el mercado. Siempre que veáis que hay posiciones de compra a distintos precios, son inversores reales que están comprando y vendiendo. ¿Qué es lo que ocurre con los warrants? En los warrants lo que hay es un emisor. Hay distintos emisores, BNP, Societe General, Commerzbank, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es emitir una serie de warrants que hemos dicho que tienen un vencimiento y los ponen en el mercado. Pero además ellos no basta con que emitan warrants, que además van poniendo como en lotes, sino que se comprometen a dar liquidez. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros miramos la cotización de un warrant, veremos que normalmente en la oferta y la demanda hay como títulos como muy redondos, pues 20.000 a la compra y a la venta. Mientras que cuando estamos viendo acciones tienen precios muy distintos, tienen volúmenes muy distintos a la compra y a la venta. ¿Por qué pasa esto? Porque es muy raro que después los compradores y los vendedores estén detrás, no se puede hacer arbitraje. Cuando alguien compra y vende, normalmente se está comprando y vendiendo contra el emisor. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque por eso hay menos órdenes. Se pueden poner órdenes limitadas, pero a diferencia de lo que ocurre con Telefónica, que yo puedo poner una orden de mercado que me barre las posiciones, esto no tiene ningún sentido en los warrants, porque la primera posición es la del emisor. Y a lo mejor las que hay debajo son algunas que tienen unas horquillas grandísimas. A lo mejor la primera posición, imaginar que está a 10, me estoy exagerando, y la siguiente está a 7. Entonces, una orden de mercado que va a reposiciones, pues me hace una venta a 10 y la siguiente me la hace a 7. Entonces, lo que no se permite es poner todo tipo de órdenes. Generalmente en warrants se opera con órdenes limitadas y no se pueden poner otro tipo de órdenes como órdenes de mercado. Muchas gracias, Vicky. Otro cliente pregunta, ¿qué tipo de intereses cobran si compro acciones a crédito y estoy abierto más de un día? El tipo de interés, pues a ver, déjame que lo refresque, era Euribor más una cantidad. No, ¿tú lo recuerdas, Samuel? No, ahora de memoria no, pero déjame, si quieres pasamos a la siguiente y lo busco un segundo, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿a cuánto ascienden las comisiones de los productos que incorporan apalancamiento? Perdona, es Euribor más 500 puntos básicos, estoy casi segura. Vale, lo confirmo yo ahora mientras tú respondes si quieres. Es Euribor más 500 puntos básicos, casi seguro. Sí, perdón. Sí, la siguiente pregunta es, ¿a cuánto ascienden las comisiones en los productos que incorporan apalancamiento? Pues depende de los mercados. Cuando se opera por ejemplo, en el caso de acciones y ETFs del mercado nacional, si la operación es hasta 9.000, voy a hablar de memoria, si me he equivocado después os lo corrijo, hasta 9.950 euros son 9,95 por operación y por encima de 9.950 es 0,10 sobre el importe de la operación. Esto en el caso del mercado nacional. En el caso de ETFs, esto sería en la tarifa de los activos, que es a partir de un número de operaciones determinada.
En el caso de operaciones normales sería 0,25, en el caso de mercado nacional, 0,25 con un mínimo de 9,95. Y luego, cuando estamos operando en otros mercados, pues por ejemplo, Alemania, Francia, Holanda, sube a 0,35 con un mínimo de 19,95. Y en el caso de acciones de Reino Unido, Italia y Bélgica y Portugal, también es 0,35, pero aquí el mínimo sube a 29,95. Y después lo que tenemos es una tarifa para clientes muy activos que supera las 100 operaciones y en este caso baja cuando se está operando en mercado nacional a 0,10 con un mínimo de 9,95. Pero vamos, para un cliente que no haga operaciones por encima de 100 y para centrarnos en el caso de acciones de mercado nacional, que va a ser lo más habitual, 0,25 con un mínimo de 9,95. Y en el caso de mercados internacionales, 0,35 con distintos mínimos, en función de cuáles sean los mercados en los que se opera. Perfecto, Vicky, muchas gracias. Te confirmo, son 500 puntos básicos, con lo cual tenemos la pregunta anterior respondida. No tenemos más preguntas. Lo que sí me gustaría comunicaros es que estos temas al final de apalancamiento son puntos complejos. Si en un momento dado necesitáis ayuda, el equipo de atención a clientes de Singular Bank está altamente especializado y puede responder a todas las dudas que tengáis o planteamientos que queréis hacer o estrategias. Os podrán ayudar a abrir la cuenta, a entender cómo funciona, ayudaros en los primeros pasos, a introducir las órdenes. O sea, toda esa ayuda la tenéis disponible a través del teléfono o a través del mail. Pueden resolver también cualquier duda que encontréis, podéis plantearla sin ningún problema y el equipo responderá. Y si es alguna cosa más compleja, bueno, pues lo trasladará al departamento que corresponda para ser respondido, ¿vale? No hay más preguntas, Vicky. Quedan unos minutillos. No sé si quieres completar algo más. En principio no, lo que has comentado tú, que es verdad que bueno, pues eso, que esos temas son un poco más complicados y que uno de los efectos de esta pandemia es que cuando esto lo explicábamos era con una pizarra y era muchísimo más fácil porque lo íbamos haciendo en el momento y el cliente lo podía ver y así es un poco más difícil, pero bueno, espero que aún así haya quedado relativamente claro y que en el futuro pues podamos volver a retomar estas sesiones en directo. Que además, bueno, pues esto, para explicar determinadas cosas, pues es un poquito más fácil. Por tu parte, Vicky, te agradezco muchísimo que hayas disminuido la velocidad, que ha sido mucho más calmada hoy, con lo cual yo creo que se ha entendido todo mucho mejor y espero que así lo transmitan los clientes en las encuestas. Como decíamos, la encuesta es muy importante para nosotros, para valorar cómo ha sido la formación de hoy, para valorar las propuestas de formación que nos hacéis a futuro y con eso podemos ir ordenando un calendario de formaciones. Pues por mi parte nada más, despedirnos, agradeceros mucho la presencia en este foro. Si os habéis quedado con alguna pregunta que no habéis querido consultar a través del chat o resulta más fácil hacerlo por teléfono, tenéis el equipo de atención al cliente disponible para en cualquier momento de 8 de la mañana a 10 de la noche poder atenderos y responderos las preguntas que tengáis. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias y Vicky, dejo que te despidas. Pues muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos ver virtualmente en la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.